Un saludo a todos los estudiantes del Liceo Campestre. En este video vamos a presentar la guía propuesta para el grupo 7A. Está la materia de Social Studies y empezamos con el componente Colombia. En este primer componente nos vamos a familiarizar con algunos aspectos básicos de las problemáticas en los espacios rurales colombianos. Entonces vamos a empezar a tener algunas cifras claras para después poder conceptualizar alrededor de ellas. Lo primero que podemos tener claro es que de las tierras con una vocación agrícola, en el país el 80% está dedicado a la ganadería. Es decir, pastizales para mantener el ganado. Y el otro 20% restante está dedicado a el uso agrícola, a producir alimentos, a cultivar. De ese 20%, el 75% son monocultivos, es decir, cultivos de una sola especie. Los más conocidos en nuestro territorio nacional son los cultivos de café, palma africana y caña de azúcar. Estos monocultivos son vulnerables al ataque de plagas, hongos, entre otros. Entonces eso hace que necesiten insumos agroquímicos para hacer frente a este tipo de plagas, de enfermedades o simplemente para prevenir que se presenten. Entonces eso ya es un gasto extra en materia económica y también en materia ambiental, porque el hecho de poner estos químicos en el entorno significa que van a haber alteraciones y efectos que no buscamos, que no consideramos buenos para el entorno ecológico. La propuesta o la contrapropuesta a los monocultivos es el policultivo. Entonces, básicamente es tener en una misma parcela dos o más cultivos. Un ejemplo conocido de esto es cuando se siembra al mismo tiempo, es decir, en el mismo espacio se ponen estas tres semillas de maíz, calabaza y frijol. Entonces, básicamente el frijol al desarrollarse afianza el hidrógeno en la tierra y este hidrógeno es después aprovechado por el maíz y la calabaza provee un entorno en el cual estas especies se puedan desarrollar. Y todas tres pues nos brindan alimentos con los cuales suplir la demanda nutricional del país. Es un ejemplo sencillo que muestra, digamos, las virtudes del policultivo. Esta propuesta viene desde la agroecología. Es una propuesta muy interesante, dada la vocación agrícola de nuestro país. Les invito a consultar en línea de qué se trata. Podemos seguir explicando que en la geografía de nuestro país se presentan problemáticas de diferente tipo, como por ejemplo la minería. Entonces, básicamente, los voy a invitar a consultar al académico, al profesor Luis Jorge Garay, que es un entendido en el tema y básicamente ha dedicado su carrera a entender este fenómeno. Se nos explica que la minería es un sistema socioecológico complejo. Eso quiere decir que trae toda una serie de afectaciones a la sociedad en su conjunto. Esta minería básicamente se ha visto apalancada por la inversión extranjera. Entonces es capital, es dinero que viene del extranjero, se invierte en maquinaria para extraer un recurso no renovable. Al extraer ese recurso no renovable, la nación propone pagar una serie de regalías, es decir, un dinero a cambio de la extracción de ese producto. Ese producto no, por lo general, no tiene ningún valor agregado, simplemente es la maquinaria requerida para sacarlo y llevarlo a los puertos. Em, lo cual pues no genera, digamos, unos beneficios muy grandes en su propuesta. Eh, um, Han llegado inclusive los académicos, los entendidos a este respecto, a decir que básicamente el conjunto de problemáticas y el costo de oportunidad de no haber transformado ese tipo de materias primas en el país o siquiera de no haber afectado el entorno para extraerlas, causan más problemas y
esto monetariamente puede llegar a ser mayor que el mismo dinero que está dejando la minería, como se está proponiendo hoy en día en las zonas rurales de nuestro país. Entonces, un caso, por ejemplo, es el páramo de Santurbán. El páramo de Santurbán en Santander está siendo propuesto como una zona que puede ser dedicada a la minería. Entonces esto significa que el páramo, que es una esponja vegetal encargada de captar el agua y distribuirla por las corrientes fluviales del país, sería destruido. Entonces básicamente nos están diciendo que hay un dinero propuesto para extraer el oro presente en ese páramo, pero pues básicamente se va a perder la capacidad de producir agua del país. Y pues en el contexto global y nacional sabemos que el agua tiene un papel muy importante, no solo para nosotros, sino para las generaciones futuras. Entonces digamos que esta minería afecta a los ámbitos social, económico y productivo. Entonces, desde el análisis de esos tres ámbitos, podemos llegar a ver cómo afecta la minería a nuestro país. Otro fenómeno de las zonas rurales de nuestro país es el desplazamiento forzado a causa de la violencia. Entonces, básicamente, es cuando los pobladores de las zonas rurales se ven forzados a huir de su lugar de residencia para salvaguardar su integridad. Esto, pues, a causa de la violencia ejercida en sus lugares de habitación. Eh, um, Otro es la deforestación. Este está relacionado con los desplazamientos forzados, porque muchas veces esos desplazamientos, con la minería también, porque esos desplazamientos o el ejercicio de la minería demanda nuevos territorios que, ya sean selvas o bosques, tienen que ser eliminados para crear cultivos o para aprovechar la minería, o se van a ver afectados por los químicos que involucra la industria minera en su actividad. Esta deforestación también se identifica con la extensión de la frontera agrícola. Es decir, si hay cultivos, por ejemplo, de uso ilícito, estos cultivos van a tratar de llegar a zonas recónditas del país donde hay bosques o selvas, van a eliminar esos bosques y selvas y van a sembrar ese cultivo. El hecho de que sean perseguidos por el Estado hace que se trasladen de un lugar a otro. Entonces eso significa que cada vez que se trasladan y llegan a un nuevo lugar, sí, eso implica la destrucción del entorno ecológico. Una cifra para darnos una idea de lo que ha significado el desplazamiento de nuestro país y que también tiene que ver con un aspecto muy importante que es la concentración de la propiedad de la tierra. Es decir, es cuando la tierra se acumula en grandes propiedades. Eso se conoce como un latifundio. Entonces, podemos empezar a decir que para 1960, esa forma de propiedad del latifundio era del 29%. Y para 2014, ese porcentaje subió al 68%. Entonces, básicamente, cuando un pequeño propietario de una parcela productiva que responde a las necesidades nutricionales del país, se ve forzado a vivir a la ciudad, esa tierra es apropiada por el latifundista y por lo general se destina a la ganadería o al cultivo de un monocultivo, valga la redundancia. Entonces, si ese proceso llega a ser tal, se puede llegar inclusive a tener que importar alimentos para suplir la falta de pequeños propietarios que produzcan los alimentos que necesitamos en el país. Lo cual nos habla de la seguridad alimentaria, es decir, la capacidad de tener acceso a una fuente nutricional estable en el tiempo y garantizada por los pobladores del país.
no por un agente externo, como podría ser un vendedor extranjero. Bueno, teniendo esas nociones claras, vamos a pasar al componente de historia. En el componente de historia vamos a conocer un periodo que se llamó el Renacimiento. Entonces, básicamente tuvo lugar en lo que hoy conocemos como Italia y pretendió traer la cultura grecorromana a la vida de nuevo. Entonces, por eso se denominó Renacimiento, volver a nacer. Ese renacimiento tiene unas características que vamos a señalar a continuación. Una de ellas es el desarrollo de la vida urbana. Con el desarrollo de la vida urbana se permitió un intercambio en términos de igualdad entre nobles y ciudadanos. Entonces el primero es desarrollo urbano y intercambio en términos de igualdad entre nobles y ciudadanos. También en ese contexto histórico había una necesidad por la cultura. Y coincidió con que se daba el tiempo libre necesario en la población y los medios para satisfacerla. Esa necesidad por la cultura básicamente se respondió eso, trayendo la cultura clásica a, a los pobladores de lo que vamos a ver después, que fueron o a continuación, que fueron las ciudades-estado. Las ciudades-estado básicamente son una ciudad que son una entidad política en sí mismas. Entonces administran justicia, tienen su ejército y ejercen las funciones la mayoría de funciones de los estados que conocemos hoy en día. Se encargan de administrar eso. Y cuentan con una zona periférica, un hinterland, de donde extraen agua y demás recursos para su subsistencia. Esas eran las ciudades-estado, ciudades que eran autónomas políticamente. También podemos decir que esa cultura clásica propendía por un comportamiento equilibrado y moderado del ser humano para desarrollar y llevar al punto más alto sus capacidades. También se puso, una característica importante es que puso al ser humano en el centro de su análisis. Entonces esto contrastó con los antecedentes históricos de esa misma localización geográfica, en el que Dios tenía un papel mucho más, o sea, monopolizaba el rol central de los análisis y del momento cultural al que hacía referencia, básicamente llevado por la Iglesia Católica. Después de esto podemos decir que la búsqueda por el conocimiento también se centró en el estudio de la naturaleza. Entonces se decía que para acceder al conocimiento bastaba con estudiar la naturaleza o demandaba estudiar la naturaleza. A nivel político, se presentó o se propuso que el soberano, el monarca, debería hacerse con los medios para garantizar el bienestar de su población sin que mediara algún valor moral o algo por el estilo. Esto también contrasta, por ejemplo, con el papel que tuvo la iglesia en un momento previo, que era promocionar pues la caridad cristiana, los valores asociados a esta. A nivel económico también hubo grandes avances tecnológicos, básicamente en torno a la navegación. Entonces esto permitió que la acumulación de capital en las ciudades-estado, es decir, la acumulación de recursos económicos, contara con esos avances y fuera posible embarcarse en viajes de larga distancia, llegar inclusive a las costas africanas y a las asiáticas, y generar el comercio que iba a rendir beneficios económicos. Otro avance importante tecnológico fue la imprenta, que básicamente permitió disponer de documentos de una manera rápida y relativamente
fácil de hacer. Ya no se necesitaba el ejercicio monástico de copiar a mano textos, sino que simplemente se ponían los caracteres, se hacía una copia o el número de copias que la persona quisiera y se distribuían a la población. Eso permitía un flujo más rápido de las ideas. A nivel artístico y cultural se desarrolló la perspectiva. Entonces eso lo podemos ver en las pinturas de ese tiempo que fueron llevadas a su máxima expresión por los artistas representativos de esta época. La perspectiva permitió desarrollar propuestas gráficas sofisticadas y llevadas a cierto grado de perfección. Bueno, podemos dejar este componente para pasar al de geografía. Y básicamente este componente nos invita a reconocer la transformación de los espacios por medio del trabajo. Entonces, el trabajo mediante la naturaleza y las personas. Un ejemplo, por ejemplo, un leñador, un ebanista puede eh, llegar al bosque, talarlo y producir mesas, sillas, elementos que van a ser útiles para la población. Entonces, en esta transformación hay unas interacciones sociales, también hay unas consecuencias, por ejemplo, el hecho de talar árboles con las que la sociedad en su conjunto tiene que lidiar. Hay unos videos propuestos para acercarnos a este tipo de fenómenos en, en inglés y en francés para enriquecer nuestro vocabulario específico. Y son uno de la Deutsche Welle en el que vemos dos países que dicen ser cada uno de ellos China. Entonces uno es la China de Pekín, que es la China continental grande, y el otro es la China de Taiwán, que es una isla en el mar de China. Entonces vamos a ver los argumentos que tienen cada uno de estos estados y cómo geográficamente podemos identificarlos y darles un lugar específico. También hay otra narrativa que es la del Imperio Mongol, que muestra eso, los hombres cómo interactúan con su entorno, cómo el entorno les permite ciertas transformaciones y generan cambios que quedan registrados en la historia por medio de vestigios. Es decir, elementos que nos permiten reconocer, recrear esas civilizaciones que tuvieron una expresión particular en el pasado. Finalmente, vemos el componente de Social Studies, el poder político, que básicamente se gesta en torno a la búsqueda de un bienestar general. Entonces, ese bienestar general demanda que nos organicemos y nos articulemos para generar acciones individuales que nos lleven a un objetivo común. Entonces, eso básicamente demanda de un liderazgo y ese liderazgo es el poder político, es quien articula toda esta serie de esfuerzos para lograr ese objetivo, de manera formal o de manera real. Entonces ahí ya nos vemos confrontados a la nación al concepto de Estado, que básicamente es una organización que perdura en el tiempo y que establece ciertos parámetros para gestionar ese poder. Por ejemplo, podemos ver en nuestro tiempo la división entre el aparato legislativo que hace las leyes, el aparato ejecutivo que se encarga de ponerlas en práctica y el aparato judicial que administra la justicia. Esto nos lleva a la categoría de territorio, que es donde este Estado ejerce una soberanía. Es decir, donde se encarga de velar porque estas tres funciones tengan lugar. A propósito de esto, también hay unos videos propuestos que buscan analizar la acción de ciertos dirigentes políticos a propósito de la pandemia del COVID-19. Entonces, pues digamos que con esto terminamos de presentar la guía. Los invito a dejar algún comentario en la plataforma o en YouTube si es que quieren profundizar en algún tema o tienen alguna pregunta que les gustaría ver desarrollada.
El material propuesto de lectura es un material desarrollado por académicos sobresalientes de nuestro país. Han hecho un excelente trabajo, han organizado la información y han presentado la información de una manera también muy pertinente. Entonces simplemente les quiero agradecer por haber visto el video y les deseo un feliz día.